Pues vamos a orar, hermanos, para poder iniciar con este último estudio, esta última enseñanza de la serie que hemos estado viendo del progreso del avivamiento. ¿Sí? Les pido, por favor, oremos. Te damos gracias, Padre. Gracias por concedernos estar aquí reunidos, por mis hermanos, mis hermanas que están aquí, Señor, porque tú has puesto en su corazón, has puesto en el corazón de todos nosotros el buscar tu rostro, Señor. Desde luego, somos conscientes de nuestra necesidad, Señor, de buscarte a ti, buscar tu palabra. Hay una lucha constante, Señor, por obedecerte, por seguir tus estatutos, Señor. Y cuando hemos hecho caso a nuestros deseos, a nuestro pecado, aquello que nos agrada, Señor, nos hemos alejado. Y ese vigor, esa fuerza, ese deseo se ha apagado. Padre, te pedimos perdón porque nos hemos dormido, Señor, en nuestra comodidad, en nuestros deseos, en nuestras concupiscencias. Señor, pedimos que a través de la obra de tu Espíritu, así como en muchas ocasiones lo mostraste en tu palabra, Señor, nos levantes de nuestro sueño, de nuestro letargo espiritual, de la situación en la que cada uno nos encontremos. Tú sabes, Señor, porque tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, tú lo ves todo. ¿Cómo nos encontramos, Señor? Redarguye, por favor, nuestro espíritu y haznos ver, Señor, nuestro pecado. Haznos ver nuestra condición. Ayúdanos a ser honestos y a no engañarnos a nosotros mismos. Que tu palabra, Señor, hable a nuestra vida. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver esta cuarta enseñanza sobre el avivamiento, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar de arrepentimiento. Arrepentimiento, que significa volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Vamos a recordar un poco de lo que es el avivamiento. El avivamiento es la actividad soberana de Dios. Quiere decir que ocurre solamente por voluntad de Él. El avivamiento es la actividad soberana de Dios por medio de la cual Él renueva en vigor a su pueblo individual o colectivamente, afectando tanto la sinceridad de la creencia como la calidad del comportamiento. Y desde aquí, hermanos, ya vamos a ver en dónde actúa el arrepentimiento. ¿Sí? Cuando Dios obra en avivamiento en los cristianos, porque un avivamiento se da en los cristianos, en los no creyentes no hay un avivamiento, porque más bien ellos necesitan tener vida, pero en los creyentes el avivamiento es esa infusión de vigor que Dios produce de manera soberana. Ahora, no quiere decir que nosotros no debamos de desear el avivamiento y decir, pues al fin que Dios va a hacer todo. No. De hecho, cuando Dios produce ese deseo en nosotros es porque está obrando un avivamiento. ¿Sí? Lo que no debemos de hacer es adjudicarnos la obra de Dios. Eso sí, no debemos de hacer. ¿Sí? Me estoy avivando, ¿verdad? Siento que no, es Dios. Es Dios quien lo hace. Y entonces, hay dos aspectos que podemos ver en un avivamiento. En un avivamiento hay una obra interna, pero esta obra interna se hace manifiesta externamente, exteriormente.
solemos conformarnos con la primera parte, con la obra interna. Y el paso que nos lleva de la obra interna a la obra externa es uno de los puntos que vamos a ver hoy. ¿Sí? Bueno. Algo más sobre avivamiento, recordando algo más sobre avivamiento. Ningún ser humano puede encender el interés, despertar la conciencia de la gente o generar la intensidad de hambre espiritual que significa el avivamiento. Cuando nos ponemos a pensar acerca de nuestra vida espiritual, hermanos, de nuestra condición, es posible que ahí esté llevándose a cabo un avivamiento de parte de Dios. Cuando Dios señala las áreas de nuestra vida que no están conforme a su palabra, que no van conforme a sus lineamientos, y cuando empezamos, ¿verdad?, a experimentar, digámoslo así, a sentir, nada más que hay que tener cuidado con esa palabra sentir. Sí están involucrados los sentimientos, no somos de palo, ¿verdad? Aún los varones que nos comportamos fríos, ¿verdad? Calculadores, ¿no? Están en juego también los sentimientos en la parte de avivamiento, pero no debemos conformarnos con esa parte. Sigo leyendo, toda la vida espiritual, fíjense, toda la vida espiritual, sea en el individuo, o en la comunidad, o en la iglesia, o en la nación, es obra del Espíritu de Dios. Dios ha obrado avivamientos históricamente con una persona o con un pueblo. Ejemplos de avivamientos con una persona, hay varios. Esdras, Nehemías, los reyes piadosos de la monarquía de Israel, Josías, Ezequías y otros. Avivamientos colectivos como el pueblo de Nínive, ¿se acuerdan? Un hombre necio, terco, como Jonás. No quiero ir a Nínive. Y Dios, de manera soberana, sí se fija que ahí está, ¿verdad?, muy clara la soberanía de Dios. Toma a Jonás y lo hace pasar por un quebrantamiento que Jonás no tiene más que ir a predicar a la capital de un pueblo enemigo de Dios. Y esa era su queja, ¿verdad?, de Jonás. Es que tú eres un Dios misericordioso, perdonador. Ellos son nuestros enemigos. Y entonces Dios le dice, predica. Está bien, voy a predicar. Y predica en Nínive. ¿Cuántos se convirtieron? Más de 400,000 personas. ¿Quién obró? Dios. Dios. Que solamente Dios es el dador de vida. Pero cuando se profundizan las tinieblas, cuando la decadencia moral alcanza su nivel más bajo, cuando nuestras vidas se tornan frías, tibias, muertas, así como Dios en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, le dijo al profeta, habla, predica a estos huesos secos, pero es que están secos, no tienen vida. Predica. Cuando la plenitud del tiempo llega, cuando Dios desea, cuando Dios pone las circunstancias, mueve los corazones, y esos corazones que son tocados por Dios, como ahorita lo vamos a leer, según Segunda de Crónicas 7:14, porque así es como Dios produce el avivamiento. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿cuáles fueron las circunstancias en las que se dieron estas palabras de Dios a Salomón? Cuando él hizo la dedicación del templo. Y Salomón sabía que el pueblo de Israel en algún momento se iba a alejar de Dios, que ya no lo iba a buscar, aunque hubiera un templo majestuoso como el que había construido.
Y en su oración, Salomón ora a Dios pidiéndole que cuando el pueblo se alejara, le permitiera al pueblo volver a buscarle y que fuera misericordioso. Y entonces la respuesta de Dios es esta. Dijo Jehová: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y estos son los pasos al avivamiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual, número 2, mi nombre es invocado, y oraren, número 3, y buscaren mi rostro, es el que vimos la semana pasada, y número 4, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estos pasos, hermanos, podemos dividirlos en dos aspectos, como dijimos, la parte interna y la parte externa. La parte interna involucra el paso 1, 2 y 3. Eso se percibe aquí, dentro de nosotros. Pero la parte externa es el paso 4. Y se convirtieren de sus malos caminos. Ahora vamos a ver un poco de ese arrepentimiento. Aquí no hay, podríamos extendernos en un estudio teológico más profundo acerca de arrepentimiento, pero sabe que es más sencillo, es más práctico y yo considero más sabio verlo en la práctica que en la teoría, el arrepentimiento. Así como el amor, entre más uno agarre definiciones para poder explicar lo que es el amor, es muy probable que no conozcamos lo que es el amor hasta que lo vivamos. Así que no hay que pasar mucho tiempo hablando de arrepentimiento. Más bien, hay que arrepentirse, ¿no? Vamos a dar una breve definición, ¿sí?, de arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente una alteración intelectual. Dios nos ha dado una conciencia, ¿sí o no, hermanos? Hombres y mujeres, cristianos y no cristianos. Dios nos ha dado una conciencia, ¿sí o no? Y la Biblia dice que la conciencia o nos acusa o nos defiende. Esa es una razón muy poderosa, un argumento muy fuerte en contra de la teoría evolutiva. Es decir, de que los seres humanos provenimos, ¿verdad?, como producto de la evolución. Muy bien. Si eso es verdad, entonces, ¿cómo se explica el concepto del bien y del mal en la humanidad? Si todo es relativo, ¿por qué existe el mal? El mal existe y se puede comprobar. El bien existe y se puede comprobar. Pero ¿por qué el hombre se aferra en decir que Dios no existe? ¿No? Que el infierno no existe. Que el cielo no existe. Si la propia conciencia de la humanidad da testimonio de lo bueno y lo malo. Cuando te robas algo, cuando haces algo equivocado, cuando no dice uno la verdad, cuando hace algo inapropiado en contra de otra persona, allí actúa la conciencia. Claro, hay ocasiones en las que la conciencia ya no funciona. Por ejemplo, para un adicto, esa luz amarilla que representa la conciencia, o para cualquiera de nosotros, ¿verdad?, en una circunstancia distinta,
Hay gente que en lugar de ver el amarillo para detenerse, ¿qué hace? ¿Por qué nos acostumbramos? ¿Verdad? Así la conciencia, cuando nos señala lo malo y lo ignoramos, y lo ignoramos, y lo ignoramos, la conciencia ya no tiene efecto, ¿no? Bueno, el arrepentimiento entonces no es una simple alteración intelectual, conciencia, con conocimiento, eso es lo que significa. Ni tampoco se remite a un pesar por el cargo de conciencia. Ahí tiene que ver las emociones. ¿Usted se ha sentido mal por ofender a alguien? Hace un momento, ¿verdad? Su hermano Chava expresaba eso, ¿verdad? Hay un cargo de conciencia. Se afectan las emociones. Pero si solamente nos quedamos en eso, no llegamos al arrepentimiento. Si solamente nos damos cuenta de que estuvo mal, que nos sentimos mal por lo que hicimos, pero no damos el siguiente paso, no hay arrepentimiento. Se le puede llamar remordimiento, compunción, quebrantamiento, pero no es arrepentimiento. Me siento arrepentido. No puedes decir eso. No es correcto bíblicamente. Me siento arrepentida. No. Es me arrepiento. Pero no solamente es decir, es hacer. Entonces, ahí está la parte, ¿verdad? Donde debemos enfocarnos, hermanos. Si es necesario tener un conocimiento, y lo vamos a ver, ¿dónde lo dice la Biblia? Si es necesario que seamos afectados, ¿no? En nuestras emociones, que nos duela. Los hombres solemos ser fríos, insensibles, poco considerados, con preferencias de nuestras esposas, ¿no? ¿Eso para qué? Eso no importa, eso no es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque emocionalmente, digamos, tenemos una barrera, ¿verdad? No sentimos que sea algo malo, lo queremos ver como hombres, como varones. De una forma parecida, cuando nosotros no somos tocados por la maldad en nuestra vida, porque pues eso no es nada, ¿verdad? Eso no es nada. No hay que preocuparse por pequeñeces. Bueno, a veces, ¿verdad? Le damos un valor mayor a ciertos pecados en nuestra vida que a otros. Y nos olvidamos que, por ejemplo, en Apocalipsis 21:8, ¿alguien se acuerda de lo que dice Apocalipsis 21:8, perdón? Pero los cobardes, incrédulos, los fornicarios y homicidas, y decimos, ¿verdad? No somos nada de eso. Y al final, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. No vemos la maldad como Dios la ve. Pero cuando somos tocados dentro, en nuestro intelecto, en nuestras emociones y nuestra voluntad, ahí está el punto. Y nuestra voluntad es movida decididamente a dejar el pecado y a buscar la piedad con plena disposición, entonces podremos decir que se está llevando a cabo el arrepentimiento. Me siento arrepentido.
No. Vamos a ver 3 puntos nada más, ¿sí? 3 puntos. El arrepentimiento genuino implica 3 elementos, ya los vimos, pero ahora vamos a sustentarlos con la Biblia. Vamos a verlos y sustentarlos con la Biblia. Hermano, hermana, si no somos movidos en nuestras emociones, no me refiero aquí a que lloremos, porque a veces también, ¿verdad? El llorar, el sentirnos mal o expresar ese aparente sentirnos mal con llorar, también es acallar, ¿verdad? Nuestra conciencia es decir, bueno, ya me desahogué. Sí están involucradas las emociones, sí están involucradas. Y podríamos decir, gracias, hijo. Podríamos decir que es una parte, una señal de que realmente estamos siendo movidos al arrepentimiento. Cuando mostramos una actitud indiferente, cuando mostramos una actitud apática, de hecho eso es lo que significa apatía, ¿verdad? No das señales de nada. O sea, estás totalmente indiferente. Ni te entristece, ni te alegra, nada. O sea, es verdad. A ver si los varones, con este ejemplo, los podemos identificar. ¿Cómo le hace uno, hermanos, cuando se le baja la batería al coche y a alguien le pedimos, pásenos batería? ¿Cómo sabemos que la batería del otro tiene carga? ¿Cómo le hace usted? ¿Cómo? Está encendido el motor del otro. Tiene algo, él está respondiendo. Supongamos que está apagado. ¿Cómo le hace? No, sí se puede. ¿Qué le hace? Júntalas. No las deja pegadas, ¿verdad? ¿Y qué sale? O sea, da señal de algo. Pero si nosotros no damos señal de nada, te llega por un lado, ¿verdad? La palabra de Dios, y te llega por otro lado y... Si no nos mueve en nada la palabra de Dios, es más, sería mejor que nos hiciera crujir los dientes a no demostrar nada. Porque así por lo menos, ¿verdad? Crujir los dientes nos da señal de que ¿qué? De que me está molestando, me está poniendo mal, me está haciendo sentir mal y ay, este pastor es mejor que no sentir nada. Pero en el arrepentimiento, pues sí se requiere un elemento emocional. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 5. ¿Me ayudan a leer, hermanos? Mateo 5:4. Vamos a dar unos segundos mientras llegan allí. Mateo 5:4. ¿Qué dice, por favor? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Gracias. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Claro, no significa llorar por llorar. ¿Ya? Estas palabras fueron dichas, o son conocidas más bien, como las bienaventuranzas, y fueron dichas dentro del Sermón del Monte. En ese Sermón del Monte, Cristo enseñó cómo un creyente se comporta, cómo se comportan los miembros quienes son parte del reino de Dios. Y alguien que es parte del reino de Dios, indefectiblemente, llegará el momento, puede pasar tiempo. ¿Cuánto? Dios no determinado. Pero Él levantará a esa persona para que vea la severidad de su pecado y responda doliéndose por él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Aquí la pregunta es, ¿yo experimento un quebrantamiento, un dolor más bien, una queja, una afectación emocional por lo que yo hago y que sé que no está correcto delante de Dios? ¿Me mueve de alguna forma lo que estoy haciendo, mi conducta, mi andar delante de Dios? ¿O no pasa nada? Si hay algo, ¿verdad?, que se siente, entonces dejemos que se sienta. No lo ignoremos. Dejemos que se sienta. Segunda cosa. Yo debo tener una comprensión de la verdadera naturaleza del pecado. Este no es un orden en el que aparecen esas manifestaciones de arrepentimiento, ¿eh? No es una regla así de que primero lo emocional y luego lo intelectual, ¿no? Quizá primero tenga que venir lo intelectual para que yo me dé cuenta de mi pecado, ¿no? Vamos a leer lo que dice Romanos 3:20. Romanos 3:20. ¿Qué dijo el apóstol Pablo, autor de esta epístola, en Romanos 3:20? Vamos a leer desde el 19. Síganme con su vista, hermanos. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que la ley, los mandamientos, los estatutos, la ley moral de Dios nos dice en dónde estamos mal y nos hace comprender. Pero si a esto, ¿verdad?, lo ponemos en contraste con nuestra conciencia, no podemos decir que no estábamos informados de lo que hacemos. No podemos decir que no estábamos informados de lo que hacemos. Porque dice Romanos 2:15, 2:14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, nadie puede decir, es que yo no sabía lo que decía la Biblia. Es que si no sabía, pues cómo me van a hacer culpable de eso, ¿verdad? Pero dice aquí Romanos 2:14,
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Por quién? Por Dios, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Nadie podrá decir delante de Dios, yo no sabía. Nadie. Es que mi mamá no me dijo. Es que a mí nunca me enseñaron, ¿no? ¿Quién me dijera? Pero a quien sí se le dice la Biblia, que tenemos mayor responsabilidad. Si tú sabes, si tú ya conoces y quieres, ¿verdad?, ignorar o fingir que eso no es para ti, cuidado, cuidado. Porque Dios nos ha dado inteligencia suficiente a todos para entender la naturaleza del pecado. Y cuando vemos en la Biblia, cuando Dios nos señala decir, vas por camino de muerte, vas por camino de pecado, y lo ignoramos, eso sí ya es algo por lo cual nos debemos de preocupar. Normalmente nos quedamos en estas dos cosas, hermanos, ¿verdad? Y le vamos dando vuelta. Nos sentimos mal, sabemos en dónde estamos mal. Es como quedarse dando vueltas en la glorieta, ¿verdad? Te quedas dando vueltas en la glorieta. Necesitas tomar la salida. Necesitas tomar una salida. Y esa salida es el último componente. ¿Cuál es ese componente? Volitivo. ¿Qué tiene que ver? Volitivo. ¿O de qué habla lo volitivo? Voluntad. Voluntad. Vamos a leer lo que dice Hechos 2, 37 y 38. Este es un ejemplo muy claro de un arrepentimiento genuino. No lo vamos a leer todo, pero ya nos damos cuenta de qué trata. Versículos 37 y 38. Antes de estos versículos, el apóstol Pedro, siendo usado por el Espíritu de Dios de manera poderosa, siendo un hombre, ¿verdad?, que negó a Cristo, siendo un hombre con una conducta burda, silvestre, rústica, Dios le usa para hablar de manera elocuente y poderosa a los israelitas que estaban en Jerusalén celebrando la Pascua. Y empieza a exponer el Antiguo Testamento y las promesas del Mesías, hasta el punto en el que fue crucificado por los israelitas, que le dijeron a Pilato, crucifícale, crucifícale. Y entonces dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hasta allí están los dos componentes: emocional y intelectual.
Y Pedro les dice en el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Aquí está la salida de la glorieta. Aquí está el paso. 41. Así que los que, ¿qué? ¿Fueron qué? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya vemos los tres componentes. Por mucho tiempo, hermanos, a mí me enseñaron que arrepentimiento era cambio de mente. Pero implica más que eso. En la mente están las emociones y está el intelecto. Y nosotros podemos estar recicle y recicle y recicle y recicle y recicle y recicle. Pero no hace mucho tiempo me di cuenta que el arrepentimiento genuino es el cambio de voluntad, corazón. Y es un cambio con solicitud. Cuando ese cambio, ¿verdad?, lo alargamos, lo postergamos, seguimos sin salir de la glorieta. Ahí estamos, ¿no?, dando vueltas. La voluntad. Esa es la evidencia del arrepentimiento, la voluntad. Vamos a ver casos de arrepentimiento. ¿Sí? Casos de arrepentimiento. Dice aquí, de avivamiento, ¿verdad? Dios obró un avivamiento que concluyó en un arrepentimiento. Entonamos un canto que está inspirado en 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Y ahí tenemos los 4 pasos. Si sé, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si oraren y buscaren mi rostro. Ya lo vimos, ¿verdad?, en las 3 enseñanzas pasadas. Pero esta es, digamos, la conclusión de todo ese proceso de avivamiento. El arrepentimiento es la conclusión de todo avivamiento, hermanos. No podemos decir que Dios está avivándonos, si no hay un cambio en nuestra voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios. Esdras, el libro de Esdras nos habla de un cambio drástico de la voluntad. Se puede decir dramático. Es más, hasta trágico, con tal de obedecer a Dios, de someter su voluntad a Él. Vamos, por favor, a Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Y aquí vamos a ver todas las paradas del avivamiento. Humillación, oración. ¿Cuál es el tercero? Buscar el rostro de Dios. Y cuarto, arrepentimiento. Aquí lo vamos a ver resumido. Quienes no pudieron estar en las 3 enseñanzas pasadas, se van a dar cuenta que aquí está la humillación, aquí está la oración
aquí está el buscar el rostro de Dios, aquí está el arrepentimiento. Esas son las 4 paradas de un avivamiento. Bueno, vamos a ver, Esdras capítulo 9, versículos 10 en adelante. En esta porción, Esdras está orando. Es una oración que yo le invito a que lea y que estudie, que lea, que estudie, que ponga atención en cada palabra, en cada frase. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Dice el versículo 6, dentro de la oración que Esdras hizo a Dios. Dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Es una oración de humillación. Es una oración en la que busca el rostro de Dios. Y la oración en sí misma invoca el nombre de Dios. Pero vamos a leer entonces esta porción del versículo 10. Ahora sí, sígame con su vista, por favor. Dice, Esdras 9:10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Aquí está la parte intelectual del arrepentimiento. ¿Cómo sabe que olvidó sus mandamientos? Pues por la ley, por la Biblia. Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Eso está escrito en Éxodo 34 y Deuteronomio 7. Ahí está la ley, ¿no? Versículo 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, aquí está la parte emocional. ¿Cómo describe Esdras a su pecado? ¿Qué adjetivo calificativo tiene antes? Gran pecado. Gran pecado. Sigamos leyendo. Ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Hermanos, observemos la actitud de Esdras. Esdras está confesando el pecado del pueblo. Y él, ¿verdad?, está considerando que él mismo es parte de ese pecado, aunque él no haya tomado mujeres extranjeras. Y él está diciendo, ¿volveremos a hacer lo mismo? ¿Volveremos a hacer lo mismo? Creo que esa debería de ser nuestra actitud, ¿verdad?, ante el pecado. ¿Volveremos a hacer lo mismo?
¿Volveremos a hacer lo mismo? 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Mientras oraba Esdras, capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. ¿Se acuerdan lo que Salomón pidió? No, ya sé sabiduría. Perdón. ¿Qué oraba en 2 Crónicas 7:14? Que si el pueblo se alejaba, le permitiera regresar. Y aquí está la contestación a Salomón. Versículo 3, perdón, 1, todavía no terminamos el 1. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y... ¿Por qué los niños? Porque ya tenían conciencia, ya sabían, ya se daban cuenta. Ya vemos cómo identificamos cuando alguien requiere de arrepentimiento. Ya hay conciencia. Sigamos leyendo. Hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo. Bienaventurados los que, porque ellos recibirán. Versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y aquí viene lo dramático y hasta lo trágico, hermanos. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que le temen, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Cuánto estaban dispuestos a cumplir? ¿Cuánto estaban dispuestos a cumplir? Ahora, eso sí es trágico. Ahora vamos a explicar el contexto porque puede malinterpretar. ¿Dios entonces autoriza el divorcio? ¿Dios está de acuerdo con el divorcio? Entonces él se contradice porque Cristo dijo, ¿verdad?, que lo que Dios unió. Acabamos de leer unos versículos antes, ¿verdad?, que esos pueblos llenaron de un extremo a otro con su inmundicia la tierra, ¿verdad? Y en el contexto que tenemos aquí, no hubo un arrepentimiento de esas mujeres extranjeras a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Cuál fue la actitud de Ruth? No me ruegues que te deje, le dijo a su suegra y a mí, porque a donde quiera que tú vayas, porque porque tu pueblo y tú. Ese es el contexto. Y digamos, trasladado a nuestros días,
Primera de Corintios 7, el apóstol Pablo dice que en la condición, hablando del estado civil en la que hemos sido llamados en Cristo, ni la mujer debe dejar al marido no creyente, ni el marido creyente debe dejar a la mujer incrédula. Si el incrédulo consiente estar juntos, que así sea, pero eso ya fue hasta Primera de Corintios 7. Aquí, ¿verdad? El Señor está hablando de su santidad, de su justicia, para que se entienda y no se malinterprete. Pero aquí lo que debemos ver, hermanos, es que Dios obró un avivamiento en Esdras y que Esdras a su vez fue usado para obrar un avivamiento en el pueblo y que el pueblo fue movido de tal forma que aborrecieron su pecado y que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios como lo afirmaba en su ley. ¿Verdad? Ese es un caso de avivamiento. Todo eso puede producir Dios. Hermanos, el avivamiento que nosotros debemos de buscar es para divorciarnos del mundo. Pero hay quien no quiere divorciarse del mundo. Eso es lo que tipifica a Israel en la tierra prometida y la relación que tenía con esos pueblos. Aquí hay quien no quiere divorciarse del mundo. Habemos quienes no nos queremos divorciar del mundo. Si no queremos divorciarnos del mundo, necesitamos un avivamiento. ¿No? Necesitamos un avivamiento. Vamos a el otro caso en el Nuevo Testamento. Ya estamos terminando, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 5 al 16. Si pudiéramos resumir el tema de cada una de las cartas del apóstol Pablo, primera carta, exhortación a dejar el orgullo, el pecado, la autoexaltación a los corintios. Segunda carta, un reconocimiento a la autoridad de Pablo y un reconocimiento a los creyentes corintios que temen a Dios. Ese sería el tema de cada carta. ¿Sí? Como en la primera carta, el apóstol Pablo reprende duramente a los corintios, y aquí vamos a leer que es al punto de hacerlos sentir mal. Por eso hago hincapié, hermanos, que cuando recibimos la palabra de Dios como una exhortación, no podemos quedarnos inertes. No se puede uno quedar inerte y decir, como que escucho un zumbido, ay, no. Vamos a leer 2 Corintios 7, versículos del 5 al 16. Dice así: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Lo que quiere decir Pablo aquí es las emociones de los corintios
Están siendo, sienten algo, sintieron algo por lo que Pablo les dijo. Versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, los puso tristes. ¿Pero por qué tristes? Dice el versículo 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, hasta allí están los dos elementos, el intelectual y el emocional, ¿sí? Los corintios sabían mucho de la palabra de Dios. En el primer capítulo de 1 Corintios dice Pablo que ellos tenían todos los dones, todos. Conocían, sí, de eso se jactaban. Tenían un gran conocimiento, un amplio conocimiento. Y a lo mejor también se sentían mal porque estaban haciendo malas cosas, como Pablo les dijo en la primera carta. Pero hasta ahí no hay arrepentimiento. Y entonces, ¿por qué Pablo da por hecho que se arrepintieron? Porque aquí está el tercer elemento del arrepentimiento. ¿Cuál es, hermanos? La voluntad. El cambio en la voluntad. Dice el versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Es decir, lo mostraron exteriormente. Y de eso dio testimonio Tito, como leímos, ¿verdad? Aunque Pablo no estaba, Tito le informó. Entonces, hermanos, aquí es donde podemos decir, donde está la prueba de que Dios obra un avivamiento. Cuando llegamos al punto del arrepentimiento y donde se cambia nuestra voluntad. Se cambia nuestra voluntad. ¿Por quién? Por Dios, que inicia todo el proceso. Hasta el punto de que nuestra voluntad se somete a Él. ¿Verdad? Se somete a Él. ¿Hasta qué punto se somete nuestra voluntad a Dios, hermanos? ¿Hasta qué punto se somete nuestra voluntad a Dios? Quizá, ¿verdad? Aquellos hombres, no digo quizá, aquellos hombres sufrieron por dejar aquellas mujeres e hijos. ¿Se acuerda de Abraham? Cuando despidió ¿a quién despidió Abraham? Y a su hijo. Digo, la Biblia no lo dice, pero ¿habrá sufrido? No queremos sufrir, ¿verdad?, la experiencia de dejar lo que nos abraza a este mundo. Vemos que va a ser doloroso, que nos va a entristecer pero es ahí donde se ve
si Dios, ¿verdad?, está inclinando nuestra voluntad a la de Él. Y esta cita que comparto aquí dice: la reacción inicial del arrepentimiento verdadero es buscar la justicia con diligencia e iniciativa. Esta es una actitud que pone fin a la indiferencia frente al pecado y a la complacencia en la maldad y el engaño. En otras palabras, y decía nuestro hermano Víctor, tropicalizando, aquí, coloquialmente en México, y mejor dicho, como lo dijo Santiago, no nos engañemos a nosotros mismos. Aquí en México, ¿cómo se dice, hermanos? ¿Cómo se dice aquí en México? Bueno, no lo digan. No nos engañemos a nosotros mismos. Pablo escribió en Efesios: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad me habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y sabe cómo se le llama eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Hermanos, que el Señor nos conduzca, como dice, ¿verdad?, esa parte final del canto, a volvernos de nuestros malos caminos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas en medio de ella nuestra real condición. Porque podemos ver nuestra necesidad de ser avivados. Tú sabes cómo nos encontramos y las cosas que todavía abrazamos, Señor. Tú sabes cuáles son. Sabes cuáles son aquellas cosas que ponemos por excusa o pretexto, en las que nos deleitamos. Que nos mantenemos en nuestro orgullo, la autocomplacencia, en la autojustificación, siendo nosotros siempre la persona más importante, Señor. Dejando que nuestro criterio esté por encima de lo que tú nos has dicho, sin tener el cuidado de detenernos a pensar, a conocer lo que tú deseas, Señor. Te pedimos perdón nuevamente, Señor. A veces es vergonzoso, Señor, tener que hacerlo vez tras vez. Cuando seguimos haciéndolo y permanecemos ahí en la glorieta dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no podemos acudir a nadie más, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a hacer morir lo terrenal, lo carnal en nosotros y a revestirnos del nuevo hombre y recordar cómo es el nuevo hombre,
y recordar que Cristo nos dejó ejemplo para ir tras sus pisadas. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad. Ayúdanos, Padre, para que vivamos en un arrepentimiento, Señor, constante en nuestra vida. Que así sea, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, quienes están siguiéndonos por la grabación, a quienes la vayan a escuchar posteriormente, deseamos que sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga.